Bienvenidos todos a este gran día, el cual proclamamos lo que siempre proclamamos, es que Cristo vive. Sin embargo, hoy tenemos una gran oportunidad todos aquí, y es que, así como cuando tú sabes que tienes X edad, y el día de tu cumpleaños que te acuerdas que estás cumpliendo un año más, pero que estás vivo, de igual manera hoy, por la gracia de Dios, nos permite celebrar algo históricamente, no para decir, hoy vive Cristo, no, Cristo vive todos los días. Pero hoy tu conciencia, gracias a Dios, quizás está más inquieta y más dispuesta a decir, ¿es verdad lo que yo creo? ¿Es verdad que Cristo resucitó? ¿Es verdaderamente esto lo que yo he abrazado con todo mi corazón? Entonces, tanto para aquel que de pronto está más inquieto y si yo quisiera escuchar más de lo que Cristo es y lo que Cristo ha hecho, y para todos aquellos que nos exponemos a la palabra domingo tras domingo, semana tras semana, que Dios nos recuerde que precisamente nuestro Salvador vive. Y sí que vive. Ahora, ¿qué quiere decir que Cristo viva? Bueno, que con su vida nos ha dado vida. Solamente por Cristo todo ha cambiado. Absolutamente todo ha cambiado. Por más que de pronto hay situaciones particulares en tu vida que siguen siendo las mismas hoy, bajo esa verdad hay una gran verdad. Y es que todo ha cambiado. Bueno, ¿qué ha cambiado? Bueno, ha cambiado todo de muerte a vida, de oscuridad a luz, de dolor a consolación, de tristeza a felicidad. Esta es la gran mezcla del creyente, entristecido, mas siempre gozoso. Solo Cristo ofrece eso. Solo Cristo. Solo Cristo ofrece tal cosa. De esclavitud al pecado, nada bueno en ti, nada. Absolutamente nada bueno. No hay manera que tú puedas decir, quiero a Cristo, si no es que Cristo se muestra a ti mismo. Entonces, de esta esclavitud al pecado, a libertad. A libertad, que Pablo habla en Romanos, a libertad de la esclavitud, a la libertad de caos, al orden. A pesar de que todavía vivimos en un mundo caído. Hay orden en Cristo, de falsa identidad, de buscar dónde tú vas a agarrar tu identidad, si eres conforme a este grupo de personas, si eres conforme a este grupo de personas, a una verdadera identidad que solamente ofrece Cristo, de problemas sin soluciones, que todos tenemos todavía. La diferencia es que ahora hay sabiduría de Dios para el día a día. Un día a la vez, con los miles de problemas que tenemos encima, pero hay sabiduría. Entonces, ¿qué hace la resurrección? Bueno, la resurrección de Cristo testifica lo que vamos a ver hoy, es la satisfacción del Padre sobre su Hijo. La resurrección lo que hace es confirmar a grandes gritos: Cristo es mi Hijo, yo le he glorificado, Él me ha glorificado. Por lo tanto, Cristo en su obra perfecta, el Padre perfecto, afirma perfectamente que el Cristo perfecto murió perfectamente. Esa es la resurrección, testificando todo sobre la vida de Cristo. Ahora entonces Cristo en gloria está sentado guiando a su iglesia. Qué bendición que nuestro Cristo no espera que tú tomes cierta decisión en tu vida. Cristo, como gobernador de tu vida, te sostiene. Y qué bendición que Fernando nos recordó esta gran preciosa doctrina, porque Él reina, Él va a preservar tu vida. Y por lo tanto, Él presentará su iglesia. No es una probabilidad, es una aseguranza, es una seguridad. Él presentará a su iglesia delante del Padre, que ha sido glorificado por el Hijo. Y el Padre dirá, sí, esta es tu iglesia, esta es la amada comprada con alto precio, la sangre de mi Hijo, preservada por mi Hijo, porque ha sido comprada por mi Hijo. Esta es la gran resurrección que nosotros confiamos y proclamamos. Por lo tanto, aún en un mundo caído, porque todos venimos aquí con una misma condición. ¿Sabes cuál es? Somos pecadores. Cualquiera que piense lo contrario, creo que no conoce muy bien tu vida. Todos, absolutamente aquí, venimos con la misma condición. ¿Cuál? Pecadores. La diferencia es que algunos por gracia se han arrepentido de sus pecados, han creído en Cristo y por fe son pecadores redimidos. Pero esa misma condición está en nuestro corazón, aquella que es dada al pecado, con miles y miles de oportunidades y tentaciones para desobedecer al Padre. Esta es nuestra todavía condición, pero, aquí es donde viene este pero grande, pero por el Cristo resucitado, nuestra confianza está en su obra perfecta, que por medio del Espíritu Santo nos santifica. Va haciendo que de una tradición se convierta en tu vida cada vez más, cada vez más. De un, sí, creo en Cristo muerto y resucitado,
pero cómo este Cristo muerto y resucitado y ascendido se ve en mi vida hoy. Santificación, cómo Dios está trabajando en nosotros. Por lo tanto, hoy decimos que con gracia de Dios y por la gracia de Cristo, nosotros nos ocupamos en nuestra salvación. Y nos ocupamos, no una vez al año, diariamente, no el domingo de la semana, pero diariamente nos ocupamos con qué. Bueno, a trabajar nuestra salvación con temor y temblor. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque es Dios. ¿Quién es quien obra salvación? ¿Quién es quien santifica? Pablo responde en Filipenses 2. Porque es Dios, no tú, no yo, quien obra en nosotros tanto el querer, quiero a Cristo, Dios obra esto, como el hacer, santificación en ese crecimiento, dice Pablo, Él es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿para qué? Para su buena intención, su buen propósito. Entonces hoy la iglesia se reúne, como lo hace todos los domingos, particularmente hoy recordamos que precisamente la resurrección de Cristo testifica, afirma la complacencia de su Padre. Y vamos a entrar en definir lo que es la complacencia, y todo esto está alineado con nuestra serie en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Estamos estudiando como iglesia, ya hace 2 domingos comenzamos el Evangelio de Jesús según Marcos, y hoy entonces nos vamos a detener a ver cómo es que el Padre se ha complacido en su Hijo amado. Y esto lo vamos a ver en 2 partes. Versículos del 9 al 11, vamos a ver la complacencia del Padre proclamada. Es decir, lo que quiero decir con esto es que hay una voz que ustedes acaban de escuchar. El Padre dice algo. La complacencia, el gusto del Padre decir, sí, este es mi Hijo amado. Y del versículo del 12 al 13 encontramos la complacencia del Padre testificada. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado el Padre dice, este es mi Hijo amado. Y por otro lado, el versículo del 12 al 13, Cristo responde y dice, sí, yo soy su Hijo amado. ¿Sabes cómo? No cediendo a la tentación, obedeciendo al Padre. Si el Padre dice, este es mi Hijo, el Hijo ahora tiene una oportunidad en el desierto, en la tentación, de decir, yo soy el Hijo. Y lo voy a demostrar porque Satanás no tiene ningún control sobre mi vida, ni el pecado, ni la muerte, absolutamente nada. De esto malo tiene control sobre mi vida. Yo controlo lo malo. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Ok? Ahora sí, entonces entremos en la complacencia del Padre proclamada del versículo del 9 al 11. Continuando lo que vimos la semana pasada, yo quiero ayudarte a entender dónde estamos. Vimos la semana pasada que Marcos presenta a Juan el Bautista como aquel que tenía que preparar el camino del buen, poderoso siervo por excelencia que vendría después de Juan. La tarea de Juan era uno de ser un heraldo, un proclamador. Era uno como si fuera un noticiero, por así decirlo. Yo vengo a anunciar. Y la tarea de Juan nuevamente era preparar el camino de aquel que venía tras él. Eso lo vimos la semana pasada. Y la preparación de Juan en cuanto al camino del Señor constituía un mensaje. ¿Te acuerdas del mensaje? Arrepiéntanse de sus pecados y sean bautizados. Esta es la preparación de lo que diríamos, aquel que viene tiene que recibir y este pueblo en un corazón contrito y humillado delante del rey que viene. Entonces la mejor manera de recibir al rey es con un corazón arrepentido, y con este corazón arrepentido tenía que de alguna manera ser testificado, y lo que Juan hace, algo exclusivo, nuevo para Israel, era el bautismo. Por eso que se le consideraba como Juan el Bautista. Algo que hace algo nuevo para nosotros. Está llamado arrepentimiento de pecados, confesión de vengan al desierto, vendría con un símbolo, por así decirlo, de lo que era un símbolo de limpieza externo, para el símbolo de grandeza interno que haría Cristo, y es regeneración, un cambio absoluto en tu corazón. De cambio externo a verdaderamente un cambio interno. Entonces lo que hace ya los versículos del 7 al 8 nos dejan con la enseñanza que verdaderamente Cristo es el poderoso que viene. La respuesta de Juan ante Jesús fue: me tiro al suelo. ¿Cómo puede ser posible que venga detrás de mí que yo me doblego, que no soy digno ni siquiera de desatar las correas de sus sandalias? Yo me postro ante aquel que verdaderamente es el poderoso, glorioso y el Mesías esperado. Eso es lo que Juan anunciaba, y eso es lo que él mostraba con su actitud doblegada ante Cristo. Por lo tanto, ya en el versículo 9, Marcos entonces relata cómo es que este Cristo poderoso y glorioso vino y comenzó su obra ministerial en la tierra.
Este anunciado no se queda en el aire, sino que este anunciado vino, tomó forma de hombre para vivir dentro de los hombres como un hombre, sin embargo, sin ningún pecado alguno. Eso es lo que Marcos va a empezar a hacer. De aquí en adelante, todo Marcos va a mostrar precisamente que si este es el Hijo anunciado y esperado, tiene que comportarse y tener tal autoridad como el Antiguo Testamento proclama que tenía que tener autoridad. Y esto es lo que vamos a ver entonces de aquí en adelante en los próximos domingos, es precisamente que Cristo sí es el Mesías esperado. Entonces Marcos va rapidísimo, como yo estoy hablando. Él va rapidísimo. Y yo voy a tratar de bajarle el volumen mío. Él va supremamente rápido. Es tanto que en algunas historias como las de hoy, tanto el bautismo como la tentación, tú lees otros evangelios y tú dices, pero espérate, Mateo expande su relato, o sea, lo extiende. Marcos dice, no, o sea, yo quiero que tú veas a Cristo. Y voy a darte lo suficiente como para que te quedes sentada y sentado en la verdad absoluta de que Cristo es el Dios absoluto. Eso es lo que él quiere hacer rapidísimamente y rápidamente lo va a hacer usando esa palabra, como ustedes ya saben, enseguida, inmediatamente. Es curioso nuevamente que entonces Marcos dice, sucedió en aquellos días, comienza inmediatamente, terminando con el bautismo de Juan el Bautista, y de inmediatamente lo conecta diciendo, sucedió en aquellos días que Jesús de Nazaret, o vino de Nazaret de Galilea. Nuevamente, este es el anuncio que Cristo es verdadero, que tomó forma de hombre y creció en un lugar nada esperado, el Nazareno. Como lo vimos el viernes, que Felipe le dice a Natanael, o Natanael le dice a Felipe, ¿cómo es posible que algo bueno salga de Nazaret? Y Marcos dice, él creció en Nazaret, pero mira lo bueno que salió de Nazaret. Por gracia. Este es el poderoso Salvador que tiene control absoluto de todo. Él va a mostrar su poder porque tiene autoridad, porque tiene dominio. Pero de igual manera vamos a ver a este Cristo con suma autoridad, pero con una suma sumisión humilde. Él tiene toda autoridad, pero él se somete. Es como uno de mis teólogos favoritos, Jonathan Edwards, dice, en Cristo y solamente en Cristo existe esta combinación perfecta de un cordero y de un león. Uno que tiene toda autoridad para hacer lo que él quiere hacer, y lo que vamos a ver hoy es una combinación de ambas. Cómo tiene toda autoridad para someterse, cómo tiene toda autoridad para decir, no, me someto al bautismo, no me someto al pecado. Tiene una autoridad para decir, esta es la voluntad de mi Padre. Tiene una autoridad para decir, apártate de mí, porque yo no voy a pecar. Entonces vemos en Cristo esta mezcla de ambas realidades, y hoy lo vamos a ver tanto en su bautismo como en su tentación, siendo el siervo perfecto. Entonces el bautismo de Jesús, a primera instancia, pareciera algo raro, ¿no? Si tú has estado con nosotros el domingo pasado y tú ves que el bautismo de Juan el Bautista era arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y Jesucristo viene entonces y dice, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Si tú has estado leyendo bien, seguramente tiene que inquietarse algo en ti y decir, espérate, ¿por qué Jesucristo se bautizó? Si supuestamente era un bautismo de confesión de pecados, de arrepentimiento, ¿por qué Jesucristo se bautizó? ¿No te has hecho esa pregunta antes? Bueno, obviamente, y para quitar de una vez de tu mente, Jesús no se bautizó porque era un pecador. Jesús no se bautizó porque, al igual que todos aquellos que venían a Juan el Bautista, tenían que confesar sus pecados. Entonces, ¿para qué es que se bautiza Cristo? Bueno, antes de esto, déjame leerte ahí mismo que no fue por algún pecado en él. ¿Sabes por qué? Porque en el mismo capítulo 1 vemos la confesión de los demonios. ¿Qué es lo que estos demonios decían en cuanto al Señor Jesucristo? Bueno, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 24, dice, yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Porque es el Santo de Dios, no hay pecado alguno en él. No simplemente lo que los demonios contestaban, dando afirmación de que Él es el Santo, no hay pecado alguno en Él. Cristo mismo toma, así por decirlo, la autoridad que es suya y de Dios Padre como supremo Salvador y supremo Dios, y le dice entonces a aquellos que estaban cuestionando, ¿con qué autoridad o cómo tú te atreves a decir que los pecados son perdonados? Y Cristo responde entonces ahí mismo en el capítulo 2, versículo 10, diciendo que Él tiene toda la misma autoridad. Como así el Padre tiene autoridad para perdonar pecados, Cristo dice, yo tengo la misma autoridad. Y solo aquel que está libre de pecado, verdaderamente puede perdonar el pecado. Por tanto,
¿quién te perdona a ti? ¿Sabes que Dios te ha dado algo que se llama conciencia? Como criatura de Dios. La conciencia no es del creyente. La conciencia es lo que confirma que tú eres un ser humano. Un animal no tiene conciencia. Un animal obra por instinto. El ser humano sabe que hay conciencia. La pregunta del millón para ti, para mí, es ¿cómo tú lidias con tu conciencia? ¿Cómo y quién apacigua, calma tu conciencia? Puede ser las buenas obras, puede decir ciertas creencias que te ayudan a tener tu conciencia más tranquila, pero verdaderamente el único capaz de limpiar toda conciencia, dice el autor de Hebreos, es Cristo. Cristo es el único que puede limpiar toda conciencia. Toda conciencia cargada por el pecado es el único que entonces Cristo dice, yo tengo la autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, obviamente Cristo no se bautiza porque hay pecado alguno en él. Lo confirma los demonios, como lo confirma él mismo diciendo, yo solo puedo perdonar. A la misma vez, la enseñanza del Nuevo Testamento informa, como por ejemplo Pablo dice en 2 Corintios 5:21, porque aquel que no conoció pecado, él le hizo pecado para que fuéramos, dice Pablo, hechos justicia de Dios en él. El viernes por el tiempo no logré llegar a este versículo, que era uno de los versículos más esperados que estaba tratando de llegar, porque vimos el siervo sufriente que se entregó voluntariamente y con buena intención de salvar a los suyos, a su iglesia, a sus elegidos. Él murió intencionalmente, siendo él el perfecto por gente imperfecta. Y Pablo toma esto y dice, sí, él hizo, Dios lo quiso así, Dios lo diseñó así, Dios lo planeó así desde la eternidad, que mi hijo tomara esto que no es de él, pues lo recibiera, y es el pecado de mi iglesia sobre él. Por lo tanto, Dios quiso que el que no conoció pecado lo hizo pecado, no que él pecó, pero que recibió todo el pecado. Nuevamente, solo él puede perdonar, porque solamente él perfectamente recibió todo tu pecado, el de atrás, el de hoy y el de mañana. Por tanto, tienes un gran Salvador. Por lo tanto, por eso es que suena raro que Jesucristo quisiera bautizarse. Es más, nuevamente, Marcos no nos da todo el relato, toda la imagen de lo que pasó en el bautismo de Jesús. ¿Sabes quién sí lo hace? Mateo. Y Mateo nos dice en Mateo 3, 14 al 15, que Juan, cuando Cristo vino, ¿sabes qué le dijo Juan? Pero Juan trató de impedirlo. Nuevamente, espérate, no, Jesús, este mensaje es para esta gente y aún para mí. Pero para ti, Cristo, no, perdón, tú no vas a hacer esto. Y Cristo le dice, escucha esto, eso es lo que nosotros llamamos una necesidad divina. Él no tiene ninguna necesidad, pero por su necesidad divina tiene que pasar esto. Cristo dijo, yo necesito ser bautizado por ti. Eso es lo que obviamente Juan le está diciendo. Juan le está diciendo esto a Cristo, pero Cristo obviamente le responde esto. ¿Y tú vienes a mí? Y eso le respondió, permítanlo ahora. Es necesario. Es necesario que esto pase. ¿Por qué es necesario que yo me bautice? Porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Nuevamente, entonces, lo que hace Cristo y el por qué Él se bautiza y por qué es que entonces Marcos nos muestra esto, que inmediatamente al salir del agua vemos los cielos abiertos y el Padre testificando, porque era necesario que se dijera sobre Cristo lo que de Cristo se dijo. Este es obediente en toda manera. Este es el perfecto Hijo de Dios que obedeció a Dios y a Dios en toda manera. No hay nada que Cristo no haya obedecido. Entonces Cristo se bautiza no porque hay pecado en Él, pero Él se bautiza por obediencia y Él se bautiza, y aquí viene algo glorioso, para representar a todos aquellos con los cuales Él iba a interceder. Él tenía que cumplir todo lo que tú y yo tenemos que cumplir y no lo hacemos. Él se pone como el intercesor, Él se pone como aquel que realmente está representando a su pueblo, a su iglesia, y dice, yo tomo esto. Si el bautismo o el llamado de Juan el Bautista significaba un llamado al arrepentimiento y de juicio, Cristo inmediatamente en su bautismo dice, yo represento a mi iglesia. Yo la represento, y la representación de mi iglesia es tanto obediencia como juicio. Es decir, tanto mi iglesia tenía que obedecer y no obedeció, y por ende en ocasiones no obedecemos, yo sí lo hice. Pero no simplemente es obediencia, es juicio.
Alguien tenía que pagar por las demandas de Dios por causa de nuestro pecado y Cristo lo hace. Este juicio de Cristo que le llevaría horas antes de morir, decir lo que dice en Marcos 15:34, Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las horas oscuras de la separación que nunca existió entre Dios Padre y Dios Hijo en ese momento pasó porque precisamente Él, como nuestro representante, tenía que mostrar lo que es una verdad para nosotros sin Cristo: separación completa de Dios. No es que si 60% separado, no, completamente separado de Dios. No es que, bueno, yo de pronto me acerco un poco, no te puedes acercar a Dios. Y Cristo nos muestra en la cruz sufriendo la agonía que es nuestra agonía y es separación completa del Padre. Cristo lo pasó por su iglesia como representante. Él recibió todo esto y es este castigo por nuestro pecado. Entonces, Cristo es tanto el poderoso, obediente, como el humilde, que toma nuestro lugar en el bautismo para contestar al llamado del Padre desde la eternidad. Y dice Pablo en Filipenses 2, habiéndose hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo no fue obediente solamente en la cruz. Cristo desde el momento de nacer fue obediente, porque desde la eternidad ha sido el Hijo obediente. La obediencia de Cristo y la complacencia de Dios para con su Hijo no surge solamente hasta el momento de morir. Desde el momento de su ministerio terrenal, por así decirlo, aún antes de su nacimiento, ángeles cantan y proclaman gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Complacencia, este es mi Hijo. En el bautismo, en el inicio de Jesucristo en su ministerio terrenal, sale esta voz diciendo, este es mi Hijo. Por tanto, todo esto nos da una indicación que la obra de Cristo en aquella cruz verdaderamente iba a satisfacer las justas demandas de Dios, no solamente en la cruz, pero es porque Él ha estado testificando paso a paso, año tras año, que el momento de morir era el Hijo de Dios. No uno que llegó a ser Hijo de Dios. Desde el momento de nacer hasta el momento de morir, porque desde la eternidad siempre ha sido el Hijo de Dios. Por lo tanto, Cristo lo que habla es y proclamar que Él es verdaderamente el Hijo esperado. Y esto esperado sería confirmado por la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que Marcos dice, inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Ahora, ¿tú recuerdas que el viernes estudiamos Isaías? No todo, obviamente, ni siquiera todo el capítulo 53, pero cierta parte, y dijimos que es el siervo esperado. Esto de que la paloma, como el Espíritu Santo, en forma de paloma, descendiera, era un cumplimiento de lo dicho de él sobre el atrás. O sea, en el atrás se decía sobre Jesucristo esta misma verdad, que era el Hijo amado. Por lo tanto, cuando dice, una voz del cielo dijo lo siguiente, tú eres Hijo mío, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Tú regresas conmigo a Isaías 42, versículo 1, y yo pasé muy por encima el viernes sobre este versículo porque lo íbamos a ver hoy. Cuando tú vas a Isaías 42, versículo 1, dice, este es mi siervo a quien yo tengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Cuando Jesucristo se bautiza, sale esta confirmación de Isaías, como en otros lugares, que el momento de la llegada del Mesías venía también con esta influencia sobrenatural del Espíritu de Dios. Venía como una era que testificaba que la misma presencia del Dios eterno estaba en el Dios Hijo eterno. Vemos la combinación de la perfecta Trinidad obrando lo planeado desde la eternidad para ser ejecutado en el tiempo presente de aquel momento. Entonces, nuevamente, Cristo confirma que Él es la figura esperada del Antiguo Testamento. Él es el Mesías esperado. Y cuando se bautiza, tenía que pasar esto para confirmar que verdaderamente Él era esperado. Este tenía que venir. Este era el que tenía que venir. No un siervo Israel, como vimos. No un siervo Isaías. Ni siquiera un siervo iglesia. Es el siervo por excelencia, Cristo esperado.
que por gracia entonces nos da la bendición de llegar a ser siervos y siervas de Cristo. Entonces la complacencia de Dios en su Hijo amado es el declarar y confirmar su agrado eterno en el Hijo eterno. ¿No te has puesto a pensar que cuando, por ejemplo, los que tenemos hijos y podemos decir, ver a nuestro hijo y decir, estoy orgulloso de ti? Eso no lo hace su hijo. Eso lo que confirma es que tú estás agradado en tu hijo. Eso no lo hace más a tu hijo, ni lo hace menos a tu hijo. El Padre desde la eternidad se ha visto reflejado en su Hijo. Él no ha tenido comienzo ni tendrá fin. Desde la eternidad, el Padre, si se ha visto en un espejo, por así decirlo, lo que ve es a su Hijo. La complacencia de su Hijo significa para nosotros esperanza, porque alguien igual que Dios tenía que dar su vida por gente pecadora como tú y como yo. Por lo tanto, la complacencia de su Hijo amado es la declaración eterna de que el Padre siempre ha estado complacido con su Hijo, porque, dice Pablo, agradó al Padre que en él habitara toda plenitud. Colosenses 1:19. Y la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Colosenses 2:9. Por lo tanto, el Padre se deleita en su Hijo. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Que si por gracia tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, tú no tienes que hacer absolutamente nada para que el Padre se agrade de ti. Ahora, tú puedes escuchar esto como buenas noticias o como noticias con permiso. Es decir, yo puedo hacer lo que yo quiera porque el Padre siempre está agradado de mí. No, eso no es lo que queremos decir acá. Lo que la palabra sí quiere decir es que toda buena obra tuya delante de Dios no le pone una sonrisa mayor a Dios. Porque todo trapo de justicia es injusto delante del Dios Santo, y toda obra buena que podamos hacer una vez seamos salvados en Cristo y por Cristo no agrada más a Dios de lo que el Padre ya está agradado por su Hijo. Esas son buenas noticias para ti. Quizás tú vienes marcada y marcado de un historial pasado donde te estás cargando de decir, ¿cómo Él me ama a mí? Yo no entiendo, yo realmente he hecho esto y esto y esto y esto. Yo soy un ciudadano cristiano de la segunda categoría, porque yo no soy tan bueno como esa persona que está hablando ya. Todos tenemos un historial que nos condena por el resto de la eternidad. Pero solamente por Cristo, el perfecto Salvador, es que podemos estar delante de Él y no decir, mira mi buena obra aquí, mira lo que yo he hecho aquí. No tirarte al suelo y decir, Padre, no hay nada bueno en mí. Y lo único bueno que hay en mí es una persona y se llama Cristo. Cristo es la única buena persona que nos da entrada ante el Padre y nos consuela con el Padre. Por lo tanto, si tú eres un hijo o una hija de Dios, tú tienes la complacencia de Dios sobre tu vida, porque el Hijo complació perfectamente al Padre por ti. Descansa. Descansa en esa verdad. Que tu identidad no venga en lo que puedes hacer, lo que la gente piensa, lo que la gente dice. Que tu tranquilidad venga en que he sido perdonado. He sido amado, estoy siendo santificado, seré glorificado. Él me llevará a gloria, terminará la obra que Él comenzó, no yo, Él comenzó en mí. Por lo tanto, yo descanso en Él, no con una obediencia pasiva o una tradición de domingo a domingo. Yo descanso diariamente en que tengo una fuente donde puedo beber hoy, mañana y mañana y mañana y todos los días. Corramos a Cristo, que no hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Y entre más tú entiendas tu bancarrota espiritual aún como creyente, mayor deleite vas a poder tener en aquel que siempre, siempre tiene gracia y gozo para darte. No busques subirte un booster de tu felicidad o tu propia self-control, tu identidad y decir, no, yo puedo hacer esto y me siento mejor porque hice esto. Olvídate de eso. Corre a Cristo. Ahora sí, si la complacencia de Dios o el Padre es proclamada en estos versículos, ahora sí se pone mucho mejor la cosa. No mejor, es bueno, mejor y mejor. Y es que ahora Cristo Hijo dice, ¿escucharon lo que mi Padre dijo? ¿Escucharon lo que dijo de mí? Cristo no dice, tú te complaces en mí. Padre, gracias, porque esto es lo que yo he escuchado en la eternidad. Ahora, Padre, viene mi momento de poder testificar y de glorificarte, porque siempre te he complacido como tú siempre me has complacido a mí. Por lo tanto, voy a demostrar que tus palabras son verdaderas, porque yo soy el siervo verdadero.
Y aquí comienza entonces, y es casi tan especial para Marcos, que él comienza con una conjunción en el versículo 12 que nuestras traducciones no lo hacen, porque de pronto no se va a entender. Bueno, comienza con una conjunción en el original y es y. ¿Qué quiere decir y? Nosotros decimos enseguida. Bueno, se puede entender que inmediatamente. Pero si tú le agregas el y ahí, hace mucho más sentido porque Juan lo quiere unir. Perdón, Marcos quiere unirlo. Y, es decir, estamos hablando del bautismo de Cristo, de la complacencia de Dios que habla sobre su Hijo. Y Marcos dice, y inmediatamente, es decir, ahí mismo termina esto. Y no fue como que pasaron tiempo quizás, no fue como que, no, inmediatamente. Algo sucede maravilloso. Y es la complacencia del Padre testificada. Entonces lo que vemos acá es que si el Padre proclama a su Hijo, ahora el Hijo testificaría sobre su Padre con la obediencia ante la tentación. Nuevamente Marcos no se está saliendo del tema. Marcos lo que quiere hacer es historia tras historia, como vamos a ver, testificar que este es el Jesús esperado. Y este Jesús esperado tiene toda autoridad. Y el momento primario para demostrar que tiene toda autoridad es que no como cualquier otro en el atrás, un David que pecó cuando fue tentado, un Moisés que pecó cuando fue tentado, pon el nombre que tú quieras de tu personaje favorito de la historia. Ninguno de ellos se asemeja, se acerca a aquel que al igual que tú fue tentado en todo, pero sin pecado. Por tanto, lo que encontramos acá es esto que viene e impulsa nuevamente que Jesucristo se deleita en su Padre y su Padre se deleita en su Hijo. Y la manera de demostrar tanto su deleite en su Padre como el Padre en su Hijo es la obediencia de su Hijo. La obediencia de su Hijo ante el momento de la tentación hace que lo ponga en una categoría completamente diferente. Porque cuando tú y yo somos tentados, nuestro pensamiento la gran mayoría de veces no es, tengo la complacencia de mi Dios en Cristo, por lo tanto, esto que tú me estás ofreciendo es mentira. Yo voy a correr a donde mi Dios. Esa es la lucha del cristiano diariamente. Y la manera en nuestra complacencia es nuestro agrado con Dios y entender su agrado para con nosotros es el que nos ayuda ante esa doble oportunidad, sea de ceder ante el pecado, la tentación, o ceder ante la obediencia, a nosotros que luchamos contra la carne que todavía está con nosotros, luchamos para entender que lo que más me va a motivar a mí a obedecer al Padre no es lo que ella o él dirán. No es que qué tal si sepan lo que yo hago. Todo eso es idolatría al hombre. La obediencia verdadera surge de un corazón que quiere obedecer al Padre. ¿Y cuántos de nosotros no hemos obedecido? Porque estamos más preocupados de lo que la gente va a decir. Yo no hago esto porque si mi esposa me mira. ¿Y qué si mi esposa se da cuenta que yo estoy haciendo esto? Yo no hago esto porque ¿qué si el pastor se da cuenta que yo estoy haciendo esto? ¿Qué si mi hermana, mi hermano se dan cuenta que yo estoy haciendo esto? La obediencia nuestra está muchas veces categorizado por lo que la gente va a decir. Y ahí no hay obediencia. Porque muy pronto esa obediencia va a ser controlada por el hombre. Si se dan o no se dan cuenta. Pero la obediencia verdadera está controlada por aquel que siempre lo ve todo. Y aquel que lo ve todo, no lo ve desde arriba con un puño listo para a ver qué está haciendo. No, es con un brazo listo, que Fernando no leyó, Juan 10, sostenidos. Porque nada nos va a separar de su mano ni la mano del Padre. Por lo tanto, la obediencia nuestra al Padre está siempre sostenidos por el Hijo y el Padre que agradó el Hijo agradó al Padre. Por lo tanto, ahora sí comienza esta obra comisionada. Cristo viene lleno del Espíritu Santo, voz confirma, este es mi Hijo amado, e inmediatamente, dice Marcos, pasa algo asombroso. El Espíritu Santo toma, agarra e impulsa. Es una palabra brusca. Es una palabra que literalmente le está diciendo, ve a ser tentado. ¿Tú tienes alguna idea en tu mente de ese Dios? ¿O tú que dijiste, no, Él no es así? No, Él no. Dios el Padre, por medio del Espíritu Santo, impulsó a su Hijo a ser tentado. Ve allá y muestra quién tú eres.
muestra, ve allá, y lo impulsó a ir al desierto, al lugar donde nuevamente toda la historia ha mostrado a todo aquel Israel en el desierto desobedeciendo al Padre. Ahora bien, el siervo por excelencia, Cristo, a diferencia del siervo Israel, en el mismo desierto, Israel desobedeció, pero Cristo obedeció. De ahí se vuelve nuevamente esta imagen de que el Cristo perfecto obedeció perfectamente, aún siendo tentado en todo momento por 40 días. El Padre que había comisionado a su Hijo, el Cristo Hijo, reconocería y mostraría que Él no sería tentado por Satanás, o que no sería aquel que cedería ante la tentación de su momento. Nuevamente, nosotros necesitamos no solamente un Cristo que muriera en una cruz. Yo sé que la mayoría de ustedes ha crecido pensando que lo que Cristo tuvo que hacer y tenía que hacer era morir en una cruz. Y eso es cierto. Pero tú necesitabas un representante que viviera la vida perfecta antes de ir a una cruz. De nada nos hubiese servido si Cristo, digamos, haya pecado en su vida, le haya hablado mal a su mamá, haya maltratado a otros, haya abusado de su autoridad, haya hecho un montón de cosas malas, pero horas antes de morir pide perdón y entonces Él se sacrifica, muere por nosotros. Ese siervo sería un falso siervo. Se necesitaba de uno perfecto, que el momento de nacer fuera perfecto, en su crecer fuera perfecto, en su ministerio fuera perfecto, porque en su cruz y en la crucifixión y en el sacrificio se necesitaba del Cordero perfecto, que lo había demostrado antes. Por lo tanto, todo el ministerio de Cristo que vamos a empezar a ver de ahora en adelante comprueba y testifica que Jesucristo tiene control absoluto de todo, y como control absoluto de todo ha experimentado todo lo que tú has pasado. A veces vemos a Cristo como lo que es, tan divino que lo es, tan perfecto que lo es, tan Dios que lo es, que olvidamos que Él es también un hombre. Entonces en las tentaciones vemos como que, bueno, si es que, ay, Cristo, perdóname, seguro tú no me entiendes, que yo estoy siendo tentado con mentir, que yo estoy siendo tentado con robar, que yo estoy tentado con la lujuria, que yo estoy siendo tentado con emborracharme, que yo estoy siendo tentado con contestar mal, que yo estoy, no, perdóname, tú no, Señor, yo no quiero, Señor. Y en vez de decir, mi Cristo experimentó todo eso. Y yo sé que nuestra mente de escuela dominical, quizás, de donde venimos, como que, espérate, ¿es Cristo? O sea, en realidad Él fue tentado al punto de ser tentado como yo. O sea, ¿tú conoces mi pecado, mi tentación, Michael? O sea, tú realmente me estás diciendo que cuando yo estoy siendo tentado a explotar de esta manera, o a mirar lo que no debo ver, o lo que sea que yo estoy viendo, tú me estás diciendo que Cristo dice, yo te entiendo perfectamente por lo que estás pasando. No, ese no es mi Cristo, es el Cristo de la Biblia. Porque Él fue tentado en toda manera y peor que tú y yo. La gran diferencia, gloria a Dios, es que Él no cedió ante esta tentación. Cristo obedeció perfectamente al Padre. No cedió, no escuchó, no siguió lo que tú y yo tantas veces hacemos y seguimos en la tentación. Cristo no lo hizo. Por lo tanto, el siervo Jesús, el Hijo de Dios, es el verdadero Adán. El primer Adán pecó. El segundo Adán, como Pablo lo llama en Romanos, no pecó. Y aquí viene la gran diferencia. El primer Adán nos trajo a todos nosotros una corrupción caída completamente, tanto una muerte física como una muerte espiritual, porque de no haber una muerte espiritual, de nada me serviría ese Cristo. De nada me serviría ese Cristo, porque si lo único que se afectó en lo mío es lo físico y lo espiritual no tanto, ¿de qué me sirve un Salvador entonces? Porque en todas maneras me muero físicamente, pero lo espiritual está bien. Cristo, como el segundo Adán, que no fue afectado por la caída, Cristo y solamente Cristo puede tomar a todo muerto físicamente y espiritualmente y darle vida. Por tanto, el creyente ante la muerte espiritual dice, ya no toma control de mi vida. Ya en Cristo tengo libertad. Todo el argumento de Pablo en Romanos, por lo menos del 1 al 11, es esa verdad. Justo por el justo Cristo. Cuando soy injusto, Él me justificó por fe en Él. El justo, el justo, el justo. Romanos 6. Por lo tanto, la paga del pecado es muerte. Más la dádiva, el don, el regalo, la gracia de Dios en Cristo Jesús es vida. No vida física nomás, vida espiritual para ti.
Él y solamente Él es la promesa esperada, el verdadero hijo de Abraham, no Isaac. Abraham, dice Pablo en Gálatas, es el Mesías esperado. La semilla de la mujer esperada es este hombre llamado Cristo. Él es el verdadero hijo de David, no como Salomón, que pecó, pero verdaderamente Cristo es el hijo de David, el rey con un reinado eterno, porque Él es el Mesías prometido. Por lo tanto, a diferencia de aquellos y de nosotros, verdaderamente el Padre en Cristo nos mostró que Cristo es el obediente Salvador. Y ante esta tentación seria, que nuevamente Marcos no nos da mucho relato, pero estuvo en el desierto los 40 días siendo tentado por Satanás. Siendo es un participio, es decir, una acción continua. Mateo relata 3, 4 veces en cuánto fue que fue tentado Cristo, 3 veces, pero realmente fue continuamente tentado. Continuamente tentado, como nosotros, que a veces nosotros no nos damos cuenta de las tentaciones, hasta que no llega el momento difícil de la tentación y ya no cedemos, ya no caemos. Pero toda tentación tuya ha sido alimentada poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Y sabes cuál es la única esperanza para ti y para mí? Que no esperemos hasta que esto dé luz, pero que si en el momento Dios te ha dado ojos para ver el pecado de hoy día, no esperes al pecado publicado mañana. Tienes esperanza para hoy decir, no, Señor, no, es un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Yo no quiero llegar allá, Padre, ayúdame, ayúdame. Porque precisamente la obediencia de Cristo confirma y asegura que puedes obedecerle al Padre. Entonces, Lane dice, un teólogo que estoy leyendo, William Lane, la obediencia de Jesús a Dios se afirma y sostiene en el desierto, el lugar preciso donde la rebelión de Israel, y la tuya y la mía, había traído muerte y alineación, es decir, separación. La desobediencia de nosotros a Dios no simplemente trajo una muerte física, alineación, alineation, separación. No 1%, no, completamente apartados de la gloria de Dios. Para que se constituya el nuevo Israel de Dios. La nación de Israel, no. El verdadero Israel no es una nación, es Cristo. Y el verdadero pueblo de Dios se llama su iglesia, compuesta de judíos que entienden al Mesías Cristo y lo comprenden, lo abrazan, se arrepienten de sus pecados, como de gentiles que precisamente entienden su misma necesidad que un judío: arrepentimiento de pecados y necesidad del Salvador. Este es su pueblo sostenido por él. Por lo tanto, en la tentación, al rechazar a Satanás, al mostrarle con la palabra de Dios que él denunció todo pecado, él corrigió toda falsedad, él enseñó la verdad, él vivió la verdad en amor, en justicia, en santidad y en servicio. Por tanto, cuando Cristo llega, comienza a darle orden al caos en el cual tú y yo vivimos. Él comienza a darnos una imagen del único que debimos lucir y ser como Él, y decir: ¿cómo Cristo trata a las mujeres? Mira a Cristo. ¿Cómo Cristo trata a los hombres? Mira a Cristo. ¿Cómo Cristo trata a los niños? Mira a Cristo. ¿Cómo Cristo usa su autoridad? Mira a Cristo. ¿Cómo Cristo refuta a los mismos enemigos o contradice o enseña o corrige? Mira a Cristo. Ahora, hay momentos obviamente que Cristo muestra su ira, pero la gran diferencia es que su ira es perfecta. Entonces no pienses mañana que vas a venir a la iglesia y tirar las mesas, porque solo Cristo es el perfecto Salvador sin pecado alguno. Entonces Cristo y solamente Cristo nos da la imagen de cómo entonces nosotros vivir para Él. ¿Y por qué hago énfasis en esto? ¿Sabes por qué? Porque como Cristo está vivo hoy, Él no tolera lo que hoy mismo estamos tolerando, y es el acabar la vida en el vientre. Si Cristo estuviera con nosotros, y Él está espiritualmente hablando, físicamente no está con nosotros, lo que se pararía detrás de un púlpito y discipulado uno a otro en un café, sentado, lo que sea, donde tú quieras ver a Él hablando, Él no podría callarse con lo que la iglesia se ha callado por años. Y es ver el asesinato de millones de millones de millones de millones de millones de niños en el vientre de sus mamás y decir: bueno, no me voy a meter, eso es político. ¿Cuándo lo político toma la vida? ¿Cuándo se le ha dado la esfera de la vida a un lugar llamado ley?
si la vida es del dador que dio la vida? Por tanto, esto no es meternos en política. Esto es ser lo que la iglesia ha sido llamada a ser desde siempre. Por tanto, aquí es donde yo quiero pasar, mayormente hablando, que si Cristo no se dio ante la tentación, tenemos un gran Salvador hoy día, para que con gracia y amor, entonces miremos cómo vamos a hacer con esto que es una gran tentación. El aborto, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora, yo quiero reconocer de una vez que hablando de la santidad de la vida, todo toma sentido y valor porque Cristo es el creador de la vida. Solo Cristo. No solamente es el creador de la vida, sino es quien entregó su vida. Si el viernes celebramos que entregó su vida y hoy celebramos que resucitó para tomar su vida de nuevo y para dar vida, no podemos pensar que la vida es meramente, solamente, oh sí, allá en gloria. No, ¿cómo vivimos la vida hoy? De lo que veremos allá. ¿Cómo disfrutamos la vida hoy? La paz, la tranquilidad, el gozo, la verdad, la justicia, el amor verdadero. Hoy. Y una gran área para esto es ver cómo disfrutamos la vida y dar orden a lo que Cristo ya ha puesto en orden, y es entender el valor de la vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que como iglesia no podemos seguir quedando callados o como cristianos sobre el aborto. Ahora, yo sé que al hablar del aborto estoy hablando de una cosa que involucra dos cosas en tu mente o en tu vida. Involucra lo intelectual e involucra lo emocional. Y tú tienes que traer ambas a Cristo. Porque el que está pensando meramente en, no, mira, el aborto, bueno, ¿será que sí? Y tú tendrás tus argumentos. Sí, por esto y esto y esto y esto. Y tú tendrás tus argumentos en contra del aborto por esto y esto y esto y esto. Ahora, el aborto no simplemente trata el área intelectual, trata el área emocional. Y de pronto, nuevamente, tú estás pensando, pero espérate, ¿y qué de la mamá que no quiere estar embarazada? ¿Y qué de todos esos casos de injusticia? ¿Y qué de todos esos momentos? ¿Y qué de, si, bueno, sí, nos preocupamos por el bebé, y la mamá, entonces qué? Entonces tú tienes unas decisiones tanto intelectuales como emocionales, y por lo tanto tenemos que tratar ambos desde el mismo punto de vista, y es Cristo, Cristo, Cristo. ¿Qué es lo que Cristo nos enseña en su palabra? Ahora, porque nosotros no queremos minimizar ninguna situación. Nosotros queremos llegar a este tema con ambas posiciones bíblicas, arraigadas en la Escritura. Nosotros no estamos diciendo que en el aborto nos interesa solo el bebé, porque es que el bebé está con vida dentro de otra vida, y es su madre. Por tanto, como lo dije yo cuando introduje esto, yo sé que hay entre nosotros, posiblemente, amadas mujeres que han abortado. Y esta parte aquí no es para condenarte a ti. Esta parte aquí, porque si el buen Cristo que obedeció fue tentado y nos ayuda en toda tentación, como aquel que llevó nuestras enfermedades y nuestras tristezas, Él se compadece de ti. Entonces, el hablar de esto para aquellas que quizás han experimentado esto, y déjame decir una vez que se habla mucho de la mamá, pero poco del papá. Si tú, querido hermano y amigo, tú has participado de esto de alguna u otra manera, yo quiero que también tú sientas el peso. A ti sí quiero que tú sientas el peso, porque Dios te ha dado a ti un llamado, y a mí, de cuidar, de proteger, de proveer, de liderar. Y si nosotros hemos sido los que hemos puesto esto, la carga en la mujer, yo quiero decirte que eso no es lo que Cristo haría jamás. Por lo tanto, cuando hablamos del aborto, yo tengo en mente tanto aquella mujer que dio a su hijo y años más tarde se ha arrepentido, o hoy posiblemente tú dices, yo no me he arrepentido de eso, perdóname. Yo quiero que tú escuches, si tú te has arrepentido de eso, o si te quieres arrepentir hoy de eso, hay perdón. Hay perdón, no de simplemente el juez de la tierra a la distancia, hay perdón del pastor Cristo que dio su vida por ti para decirte en ese momento de Señor, perdóname, ven acá, hija, yo estoy contigo, ven acá, yo te sostengo. Si hay perdón en Cristo. Pero por otro lado, nuevamente quiero recordar lo que sí es el aborto. ¿Qué es el aborto? Esta es mi definición de lo que yo pienso que el aborto es. El aborto es la declaración y acción
de una voluntad determinada, yo uso voluntad a propósito, determinada, enseñoreándose sobre la vida de alguien más y por ende tomar el lugar del dador de la vida. Déjame explicar esto. Es una declaración pública, es una declaración de una voluntad determinada. Porque cuando tú vas allá, desafortunadamente hay casos donde son obligadas. Sí, yo entiendo eso. Yo no tengo las estadísticas de cuántas realmente son obligadas, pero seguro que las hay. Y hay que ayudar. Pero a veces y la gran mayoría es una voluntad de sí misma de ir allá y es una declaración pública de que yo me enseñoreo de la vida que tengo en mi vientre. Y al enseñorearme de la vida que tengo en mi vientre, dejo de ser yo, en ese sentido, para llegar a ser alguien más que no puedo ser y es el dador de la vida. Por lo tanto, por eso tú vas a escuchar declaraciones como las que se publicaron antes de que fuera legalizado en Argentina, aquellas cientos de mujeres diciendo lo siguiente: ahora que estamos juntas y ahora que sí nos ven, el patriarcado se va a caer. Déjame decirte esto, el aborto no tiene que ver nada con el patriarcado. No es una guerra entre el hombre y la mujer, es una guerra de hombre y mujer contra el Señor. Ese es el aborto. El aborto no es, sí, ya estamos más modernos. Ya dejemos todo este cuento de cuidar la vida y todo ese rollo. Eso es de la antigüedad, eso es de la era patriarca, eso es de aquellos religiosos atrás. No, se trata de el dador de la vida. Por tanto, no simplemente es esto, pero sabes, cuando tú buscas razones por qué abortar, y lo hice esta semana para recordarme, tú vas a encontrar Planned Parenthood, que es la fundación primaria que financia a la mayoría de países con millones de millones de millones de millones de dólares para que los países legalicen el aborto en sus países. Y como el gobierno recibe tanto billete, perdón, me estoy metiendo ya un poquito más, tanto dinero, ¿cómo no promocionar el aborto? ¿Cómo no legalizarlo? Si lo que va a entrar ahí es una cantidad de dinero. Por lo tanto, te van a ofrecer oportunidades de propagandas como por lo siguiente, algunas oportunidades como las que yo leí esta semana. Mira, en realidad los padres pierden tantas horas de sueño. A mí me importa si voy a dejar de dormir. Me importa eso. Porque yo no voy a dar respuesta a Dios porque perdí sueño. Yo voy a dar respuesta a Dios porque me dio un ser humano. Otras oportunidades que te pueden decir es, mira, piénsalo bien porque estás joven y tienes una vida por delante, tu carrera por terminar o comenzar, una vida por disfrutar, viajar. Los padres no pueden estudiar porque tienen que trabajar y no pueden viajar porque tienen que cuidar a los muchachos. Entonces aquí el tema es de deleítate en lo que tú quieras hacer. Olvídate de cualquier otra persona. Es en vez de cuidar a la mujer, es de oprimir a la mujer con ese mensaje. En vez de decirle tú fuiste creada para florecer, para dar vida, qué bendición que a ti Dios te haya escogido para llevar la vida en tu vientre. Entonces ve en contra de todo esto y disfruta tu vida. Muy similar a lo que la serpiente le dijo a Eva. Muy similar, es el mismo mensaje. Corre hacia un lado y no obedezcas al Señor. Por lo tanto, nuevamente le hablo a la mujer, pero nuevamente yo te hablo a ti, hombre. Porque si tú en alguna vez has llevado a una novia, para llevarla a decir, esa es tu responsabilidad, vete allá. O yo no voy a tener ese muchacho, tú lo tienes, y si tú lo vas a tener, yo no voy a apoyarle absolutamente nada a ese niño. Entonces vaya, querido hombre, primero que todo, lo que tú tendrías que hacer si eres un novio, es llevar a esa mujer a los pies de Cristo, pedir perdón con ella a Cristo y decirle, porque te amo verdaderamente, me voy a casar contigo. Número uno. Número dos, yo me voy a responsabilizar por ese niño como me voy a responsabilizar por ti. Yo no voy a cometer ese gran pecado. No simplemente novios, esposos. Esposos que de pronto ya en una edad dijeron, no, espérate, ya tenemos 2 muchachos. Yo no puedo más, ¿sabes qué? No, ve a abortar, ya Dios nos dio 2. Ya Dios nos dio 3. ¿Y para qué más? No, ve a abortar, ve. No, yo cumplí la parte 1, ya estoy casado. La parte número 1 continúa con todo el resto de tu vida. Tanto esposos que estamos aquí, que Dios nos guarde, que así como Cristo, tanto a la mujer como el hombre,
nos da un ejemplo de obediencia, que la mujer y el hombre se ponga esto y diga cómo obedecemos a Cristo, cómo le obedecemos, cómo recibimos su ayuda que no nos ha dejado solo. Obedezcamos a Cristo juntos. Por lo tanto, como iglesia tenemos al dador de la vida, que la dio, pero la tomó de nuevo. Y el mensaje del aborto es tan relevante para hoy en día, la iglesia, que con el mensaje de la vida no se puede quedar callado. Por tanto, quiero animarte, iglesia, que pensemos seriamente en cuánto nos hemos involucrado en esto que es el aborto. Quizás tú dices, yo ni he pensado en eso. Es más, eso es algo de alguien más. Yo nunca lo voy a hacer, ni lo he hecho. Qué buena soy yo, qué bueno soy yo. Y Cristo te dice, el único bueno soy yo. Entonces, si tú no has pasado por eso, no te jactes como que yo jamás haría eso. Arrodíllate y dile a Cristo que por gracia tú no has llegado a hacer eso. Porque todos aquí tenemos la habilidad a hacer eso y peores cosas. Por eso la iglesia debe ser la iglesia más compasiva, porque tiene al Cristo que se ha compadecido con nosotros. Por lo tanto, qué gran Salvador tenemos. Él vive, familia, y porque Él vive, Él nos ha dado vida para vivir para Él. Así que déjame orar y después vamos a cantar.